Vamos a escuchar la pregunta y respuesta porque sí está interesante. Y digo, no tiene nada de malo que tu CURP ya aparezca tu fotografía. Pues en tu INE también aparece tu fotografía y cuando lo pierdes, ¿no? Vamos a escuchar. Arturo Páramo, Grupo Imagen. El primer tema del que quisiera platicar con ustedes acerca del anuncio que hizo ayer de que la CURP será el instrumento para identificar una cédula de identidad, certificado de población, que va a tener huella y fotografía. Actualmente no cuenta con ello este documento. Va a ser tomado como identificación oficial, entiendo, por todo el gobierno, federal, estatal, etcétera, pero este proceso de incluir la fotografía y la huella dactilar en este documento, ¿cómo se va a realizar? ¿Cómo se va a instrumentar? Ahí en la presentación que nos dieron ayer en las leyes, establece que va a haber cooperación con el INE. El INE ya tiene esos datos. No sé si va a haber algún tipo de traslado de información o si vamos a estar sujetos los mexicanos a este proceso de otorgar la foto y la huella dactilar en este instrumento, en este documento. Se va a hacer poco a poco, no es algo que se vaya a realizar en determinado tiempo. ¿Qué tenemos que hacer primero? Juntar todas las bases de datos. Para que nos entienda quien nos escucha, cuando uno va y nace un mexicano o mexicana, pues te registras en el registro civil. Ahí viene una información. Cuando vas a realizar un trámite con el gobierno de México, te piden otra información. Tú tienes asociado una CURP desde el momento en que naces, que tiene que ver con distintos datos, en dónde naciste, género, en fin, diferentes datos. El objetivo es que los bases de datos diversas que tenemos pues vayan constituyendo una sola base de datos en el Registro Nacional de Población. Entonces, ¿qué hacemos con las leyes? Permitir que esa información pueda ser utilizada con base en la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Por quién va a poder ser utilizada? Por el Gabinete de Seguridad, por las fiscalías estatales. Es un tema de seguridad. Ahora, en el caso del INE, no es que el registro del INE vaya a pasar completo al Registro Nacional de Población, porque tiene su propia ley, su propia seguridad de datos personales, etc. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si el secretario Omar García Harfuch necesita un dato en inteligencia de una persona porque está vinculada con un homicidio, con un delito, tiene que mandar un oficio al INE, y el INE después de varios días pues le dice, sí, aquí está la información. Lo que queremos ahora es que para el sistema de seguridad el INE de manera automática envíe la información, resguardando los datos personales. Eso por un lado. Y por otro lado, hacer una plataforma única de las fiscalías, con información de las fiscalías de las personas desaparecidas o reportadas como no localizadas o desaparecidas en el país. Porque no hay, está en la ley, pero no están los procedimientos para poderlo hacer. Entonces, en el CURP esa es la idea. Y poco a poco ir tomando huellas y datos para poder tener un registro pues cada vez más robusto de la identidad de nuestro país, para motivos de seguridad. Se lo pregunto porque el registro federal de electores del INE pues se ha estado construyendo a lo largo de 40 años aproximadamente. Entonces, esta CURP con la fotografía y con la huella dactilar tendría, me imagino que adquirirse equipo, hacerse una convocatoria, asistir a un módulo y será, como se dice, un proceso de mucho tiempo. Sí, pero poco a poco. Primero son las bases de datos que ya existen, juntarlas, sin considerar el registro de electores. Ese se queda aparte porque no queremos que se diga que ahora queremos usar el registro de electores para otra cosa. Además, tiene su propia ley, su propia dinámica. Constitucionalmente, el tema electoral tiene su propia normatividad. Lo que sí queremos es que el INE esté obligado a que frente a una institución de seguridad de inmediato de la información. Y porque el registro federal de electores solamente es de 18 años en adelante. Además, de 18 para atrás, también se va en la CURP, todos tenemos CURP. Sí, poco a poco se va a ir construyendo este registro. Nos va a ayudar mucho en el país para el tema de seguridad y particularmente el tema de desaparición. ¿Se concluirá en el transcurso de esta administración, sí, presidente? Sí. Okay. Bueno, ese era el primero. El segundo es hacia el fiscal. Bueno, antes de llegar a ese tema de lo de la fiscalía, porque sí cuestionan bien, le hicieron muchos cuestionamientos a Alejandro Gertz Manero, y qué bueno, porque a mí me da gusto que ahora esté jalando Alejandro Gertz Manero. Ya le había dicho en repetidas ocasiones que pues a mí me da muchísimo gusto. Para los que nos están viendo aquí en Facebook, estamos totalmente en vivo en YouTube. Para los que gusten suscribirse, así como nos encontrarán, estamos acá en el perfil de Facebook. Ahí está el link y pueden irse ahí directamente a ese link y los lleva directamente a la página, digo, al canal de YouTube. Para los que gusten seguirnos y suscribirse allá, estamos subiendo la mayoría del contenido que subíamos aquí, lo estamos subiendo en YouTube. Yo les agradezco mucho que se hayan conectado y pues estamos en vivo en YouTube. Regresando al tema, les decía, me da mucho gusto que Alejandro Gertz Manero hoy sí esté jalando, hoy sí esté trabajando, esté informando al pueblo mexicano, porque anteriormente en el sexenio del presidente López Obrador, pues se la pasó enfermo, ya he dicho muchas ocasiones. A mí me da mucho gusto que lo estén cuestionando ahora, y que aguante vara, porque sí, ya está
está lloviendo ahorita las preguntas, Alejandro Gersmanero, ¿sí? De eso vamos a hablar un rato más porque viene el cuestionamiento que le hacen este fiscal. Pero le decía el tema de la CURP, que ahora va a tener más facultades la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. ¿Quién es el titular? Omar García Harfuch. Ahora dice, pues esto se va, antes de que sean aprobadas estas reformas que fue enviado ayer por la titular del Ejecutivo, que va a la Cámara de Senadores, estas iniciativas, estas reformas, van a la Cámara de Senadores. Una vez siendo aprobada estas reformas, entonces ya ahí la Secretaría de Seguridad va a tener más facultades para que la Secretaría de Seguridad pueda solicitarle información al INE. Eso es lo que menciona también el presidente, porque sí es muy importante. Yo digo, no tiene nada de malo que tu CURP ya salga con tu fotografía. Pues si tu identificación oficial, tu INE, sale con tu fotografía, sale toda tu información, que eso está resguardado por el INE, ¿sí? Es muy cierto. Pero en el caso de la CURP, está resguardado, esta información está resguardada por el gobierno federal, que en este caso es la Secretaría de Gobernación. Pero le digo, yo no le veo nada de malo, al contrario, sería algo fundamental, algo ya una actualización muy importante que va a realizar el gobierno federal. Que tu INE pues ya aparezca con tu fotografía. No ahorita, claramente esto lo dice la presidenta, pues no ahorita se va a hacer, que va a salir en el transcurso de su sexenio, sí se va a tener que hacer, para que la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana tenga esa facultad de solicitarle al INE y pedirle rápidamente información sobre si hay algo, es lo que decía, si hay una persona que fue detenida, entonces ya le piden información al INE rápidamente, o en este caso una persona que ha sido desaparecida. Para eso va a servir, es lo que informaba la presidenta Claudia Sheinbaum. Fíjese, viene el caso del fiscal que le decía, Alejandro Gersmanero. Lo cuestionan sobre este caso el tema de Jalisco. Vamos a escuchar lo que le pregunte. Comentaba usted que todavía no se tenía, no sé cómo llamarlo, posesión o a resguardo el predio de Izaguirre. Si nos pudiera comentar, señor fiscal, ¿en qué momento estamos? ¿Qué trámites se han hecho con la Fiscalía del Estado de Jalisco? ¿Ya se entregó todo lo que había ahí que dice que se retiró? ¿Ya se hicieron inspecciones de parte de ustedes? ¿Usted personalmente ha ido al predio o no ha ido? ¿O cuál es la situación, el momento en el que estamos en el caso del Rancho Izaguirre en cuanto a la Fiscalía? 4 preguntas, ¿con cuál comenzamos? El proceso, el trámite para hacerse cargo del rancho, ¿en qué momento va? Con motivo de una acción que para nosotros ha sido fundamental, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad logró detener al Lastra. Esto fue la semana pasada. Y en un plazo verdaderamente perentorio, porque es un plazo constitucional, logramos con los datos que ellos nos dieron obtener y abrir una carpeta por delincuencia organizada. Eso es una carpeta de carácter federal. También logramos que el juez de control ya le dictara la formal prisión a este individuo, ya se encuentra en una cárcel de alta seguridad, y al tener ya una acción de carácter federal como la que ya tenemos, la madrugada del día de hoy, la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, la Policía y los peritos tomamos posesión de ese lugar. No habíamos podido tomar posesión porque, como bien se sabe, se estaba manejando por la Fiscalía Local, por haber sido la que hizo todas estas gestiones, que ya se habló de ellas con mucha claridad desde el mes de septiembre del año pasado. Ya en este momento es un asunto de carácter federal, está ocupado ese sitio por las autoridades federales y están entrando los peritos para determinar la realidad de lo que hay ahí. Los objetos que, de acuerdo con versiones iniciales, estaban ahí y que en el recorrido que se hizo ya no estaban, ropa, zapatos, etcétera. Eso está a resguardo ya también de la Fiscalía. Me imagino que estaba a resguardo de la Fiscalía Estatal. Ya está a resguardo también de la Fiscalía General de la República. Nosotros, y eso lo habíamos estado tratando inclusive antes de esto del Lastra, para que la Fiscalía Local nos haga entrega de toda esa documentación, de todos los bienes, todas estas prendas, de lo que tenga en materia de ocios y lo que haya avanzado en estos 6 meses en los asuntos de carácter pericial para determinar qué tipo de actividades hubo ahí. Y por último sería, yo sé que en este tipo de casos es muy sensible la información y todos quisiéramos tener resultados rápidos, expeditos, inmediatos, pero se tiene que hacer todo un trabajo forense. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en dar los primeros resultados, la primera información de lo que sucedió en este lugar? Una de las instrucciones muy claras que les di hoy al área pericial de la Fiscalía es que a partir del momento en que tomen posesión, que lo están haciendo ahora, yo creo que el día de hoy nos deben de dar un plazo específico, claro, por días, de qué es lo que nos van a informar pericialmente, en qué forma nos los van a dar. Yo creo que vamos a estar obteniendo de manera secuencial datos que nosotros debemos de hacerlos públicos, porque eso es uno de los problemas más serios que tiene ese lugar. Por último, ahora sí, perdón.
En la conferencia que dio usted la semana pasada, ya se había hablado de que sí había indicios de que al menos había restos humanos. Así es. No se dice cantidad, Sí, sí, no sí. se dice en dónde exactamente. Ayer también el fiscal nos comentaba, el secretario de Seguridad nos comentaba que en la declaración inicial de esta persona detenida se hablaba de que se había ejecutado tortura en la capacitación de la gente que llegaba ahí y eventualmente se les privaba de la vida. ¿Hay algún indicio de que ahí sí hubo gente que fuera privada de la vida, restos ahí en el lugar? A ver, vámonos por orden. Ahí hay 3 preguntas. La primera, esta persona, las declaraciones que hizo ante los primeros respondientes, no declaró frente al juez. Nosotros tenemos que esperar las declaraciones frente al juez por razones procesales que son reconocidas. Todos los bienes de los cuales nos dio cuenta la Fiscalía Local, pero que no nos ha entregado todavía las pruebas, en este momento, ya que tenemos abierta un caso federal, ya la orden va a ser inmediata para que todo lo que tenga en su poder lo entregue y los procesos periciales que tenga los continúe hasta que los termine, porque no quiero que se vaya a quedar un proceso pericial que lleva 6 meses, trunco, mientras nosotros estamos comenzando otro en el que podríamos tener toda la información que ellos ya recabaron. Le agradezco mucho, fiscal. A usted muchas Muy gracias. amable. Presidenta, nada más, si nos puede hacer un comentario. El próximo... Fíjese que te preguntan también sobre si fue buena idea abrir este lugar de Jalisco para los medios de comunicación y también para las madres buscadoras. Recuerda que ayer fue la participación de muchos youtubers que dieron a conocer lo que encontraron en ese lugar. Y hoy salen estos medios de comunicación. El que estaba preguntando, pues es uno de Imagen Televisión. Y le hacen esta pregunta de qué va a pasar rápidamente. Luego les digo, pues, quién está a cargo de todo lo que se encontró en ese lugar. Y pues hasta el momento menciona el fiscal que pues apenas están tomando posesión ellos de ese lugar. O sea que no habían tomado la posesión de ese lugar, no estaba en manos de la Fiscalía General de la República. Eso es lo que también dice Alejandro Gertz Manero. Fíjese, le preguntan, permítame tantito, ahorita le pongo porque sí, el tema de avance de esto, la Fiscalía General de la República todavía no tiene mucha información, que los que tienen la información es la Fiscalía del Estado de Jalisco. Y le preguntan también si hay un tema como de confrontación, de que la Fiscalía del Estado de Jalisco no quiere entregar todas las evidencias. Y ahí, vamos a escucharlo porque sí está interesante todo este cuestionamiento que le hacen a Alejandro Gertz Manero. Buenos días, presidenta. Rodrigo Muñoz, de NX Noticias. Justamente en el tema de Estados Unidos, el día de ayer el presidente Donald Trump comenta que habría algunas excepciones a los aranceles que podrían ser impuestos. Aprovechando que está el fiscal, preguntarle si existe alguna, cómo avanza el tema del exgobernador Silvano Aureoles, que pues ya se emitió la ficha roja por parte de Interpol, y conocer si hay alguna reunión que va a sostener con las autoridades estatales de Guanajuato. Se parece a las reuniones que tuvo en Tabasco, y cómo le fue ahí, y ahora cómo pretende establecer este sistema ahí en Guanajuato. Gracias. Son reuniones que se hacen revisiones periódicas en materia de seguridad. Lo de Tabasco, la reunión de Tabasco fue una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, que nos giró al secretario de Defensa, secretario de Marina y a su servidor para incrementar el estado de fuerza en Tabasco, lo cual ha tenido un resultado positivo. Ha tenido aproximadamente en un mes un 25 o 28% de menos homicidios, que eso lo vamos a presentar también en 15 días. Y esta reunión de Guanajuato, pues derivado de estas detenciones que se realizaron en esta semana y la semana pasada, más las que se planean hacer, pues también la presidenta nos instruyó tener esta reunión con el gobierno de Guanajuato con la finalidad de incrementar las operaciones, revisar la estrategia de seguridad y ver sobre todo en qué podemos apoyar como federación al Estado. Gracias, secretario. Gracias, presidente. Por aquí. Gracias, presidenta. Julián Mazoy, de SDP Noticias. Un gusto estar acá. Buenos días a todos, compañeros también. Presidenta, la primera de seguimiento acerca de este asunto de la CURP. Entiendo que es un proceso y va largo, pero saber si va a haber una credencialización física eventualmente, o si es más bien sostener el número, los dígitos y letras que implica la CURP para que exista esta base de datos, o si eventualmente sí se planea credencializar al país. Se está revisando lo de la credencialización. Por lo pronto es la identidad de la persona, que es lo más importante, que como saben hoy, cuando hay una base de datos digital, pues nos permite hacer muchos cruces de información, particularmente al Gabinete de Seguridad, a las fiscalías. Recordarán en la reunión con los medios
Yo les pregunté a las personas que asistieron si tenían interés en que se pudiera hacer una visita por la cantidad de información tan confusa que había. Hubo un acuerdo general, no hubo nadie que se opusiera, y les dije con toda precisión que nosotros les íbamos a pedir la autorización a la Fiscalía Local para ver si se podía hacer esa visita sin estorbar las actividades periciales que estaban haciendo. Se le hizo la consulta, estuvo de acuerdo, y nosotros dimos todo el apoyo para que pudieran asistir ahí. Lo que nos encontramos fue una situación que no estaba prevista. La Fiscalía del Estado hizo después de que nos dio esa autorización, hizo una invitación por su propia cuenta para llevar a grupos sociales una hora antes de que llegaran los periodistas. Eso fue lo que vimos. No sé si esté claro. ¿Y eso no, digamos, provocaría una sanción, alguna citación a la Fiscalía? Perdón, no le oí la pregunta. El hecho de que ellos hayan ingresado a personas antes no cae en una omisión o una sanción. Es una responsabilidad de ellos. Ellos van a tener que dar cuenta de todas las responsabilidades que tienen y las siguen teniendo y las comenzaron a tener desde septiembre del año pasado, y que nosotros ya dimos cuenta con toda precisión, con pruebas documentales muy claras de qué es todo lo que falta, y todo lo que falta es de su responsabilidad y van a tener que dar cuenta. Entonces, ¿abrirían carpetas de investigación contra funcionarios? Tenemos las carpetas abiertas, no hay problema. ¿Algo más? Por el momento es todo, fiscal. Y esta pregunta es para el secretario de Seguridad, si me permite. De estos más de 15,000 detenidos que se han dado en estos últimos meses, ¿en dónde están recluidos? O sea, ¿cuáles son como los estados en donde están estas personas? Y si esto no ha agravado el asunto de sobrepoblación que hay en los centros penitenciarios en el país, tomando en cuenta que hay información de que el 46.4% de la población privada de la libertad a nivel nacional comparte una celda con más de 5 personas. Entonces, no sé si esto ha agravado, ¿sí?, la sobrepoblación. No tenemos un reporte de algo delicado en el sistema penitenciario, que estos 15,000 detenidos haya sido significativo, pero con gusto para no especular, hoy mismo checamos la información con el sistema penitenciario federal, que depende de la Secretaría, que a su vez tiene contacto con los 32 sistemas penitenciarios. ¿Podría haber un mapeo, secretario, sobre saber cuáles son los estados principalmente en donde se encuentran? No sé si la mayoría estén en cárceles de alta seguridad, y cuáles serían como los principales delitos por los cuales están detenidos. Sí, los principales delitos principalmente han sido portación de arma de fuego, posesión de droga, también homicidio, lesiones por arma de fuego, el robo de vehículo con violencia, los delitos de alto impacto principalmente. Y con gusto revisamos en qué penales, en qué sistemas penitenciarios donde más se han ingresado, se lo podemos preparar de manera inmediata. Muy amable, gracias. Y, Presidenta, desde que Estados Unidos catalogó a los cárteles... Nosotros tuvimos una conferencia de prensa muy amplia, muy clara, a nivel nacional. Todos los medios estuvieron invitados. Se expresó con toda precisión, y está la grabación, y aquí la tengo, una consulta que yo hice a los medios para ver si para ellos era importante hacer una visita a un área y a un predio que no estaba bajo nuestro control, y así lo dije, y que le íbamos a pedir la autorización a la Fiscalía Local para que pudieran ellos entrar. Eso se dijo con una absoluta claridad. ¿Qué fue lo que ocurrió después de eso? El fiscal local, después de que nos dio la autorización, dijo que yo iba a ir. ¿Cómo voy a ir a un lugar en donde ni siquiera nosotros podemos entrar si no es con el permiso de ellos? Por razones obvias. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón para poder hacer esa convocatoria a esas madres para que llegaran una hora antes de que llegaran las personas que ellos mismos habían invitado? No sé si esté claro. Si se trata de crear problemas, no, nosotros estamos tratando de crear soluciones. Claro, y bueno, además de este anuncio que hizo el fiscal, ¿en algún momento recibió una invitación o una sugerencia de parte de él para que usted acudiera al rancho? Ni una palabra, ni siquiera sabíamos que había hecho esa convocatoria pública que llegó a extremos verdaderamente inconcebibles. Él lo citó en las oficinas de la Fiscalía General de la República en Jalisco. Y lo hizo expresamente una hora antes de que pudieran llegar los periodistas que ellos mismos habían permitido que entraran. No, está más claro que ya no puede ser. No sé si está para usted claro. Muchas gracias. Usted. Para el secretario Omar García Harfuch, usted mencionó el día de ayer rancho de invitar a los medios de comunicación a este lugar, abrirlo al escrutinio público. ¿Eso no afecta a la investigación en el sentido de lo que dice usted de lo complejo del tema? Precisamente por eso, ante todos los medios y con todos ustedes presentes, les pregunté si era importante, interesante para el gremio tener una visita libre, sin tener ningún tipo de presión sobre lo que había ahí. Yo creo que tener esa transparencia, al contrario de ser algo negativo, yo creo que es muy positivo si se lleva con orden y no se mete gente para generar ahí un conflicto, pero dar la oportunidad de que se conozca un área que está tan cuestionada, pedirle la autorización a quien tiene el control de ello y dar todas las facilidades para que vayan, es una muestra de libertad y de transparencia. Yo no lo veo de otra manera.
pero digamos, para las víctimas, el tema de la investigación, el rigor de la investigación, lo que técnicamente implica eso, ¿no afecta para darle certidumbre a las víctimas? Por eso se dijo con toda precisión que la visita debía de ser con todo respeto a las acciones de investigación y de periciales que estaba llevando la autoridad local, que es la responsable. Se llevó por nota, pero absolutamente, no sé si esté claro para usted. Sí, lo entiendo. Fiscal, aprovechando, digamos, lo que conocimos ayer de las declaraciones de la persona que fue detenida y pues el testimonio que dio y que nos dio a conocer el secretario, ¿eso tampoco afecta a la investigación? Digamos, ¿no se viola el debido proceso en el sentido de que se está conociendo información que está bajo una investigación en este momento? Ese asunto ya está frente a un juez. Hay un procedimiento penal abierto. Los procedimientos penales en México son absolutamente transparentes y abiertos a cualquier investigación de cualquier naturaleza. Lo que es secreto es la parte de la investigación cuando esa secrecía es indispensable para no perder pruebas o lastimar la investigación. Pero en este caso no hay ninguna situación de esa naturaleza. Entiendo. Digamos, con esta declaración se sabe cuántos restos hay o había en el lugar construyendo los testimonios de las personas que ya fueron detenidas. ¿Se puede saber qué pasó ahí para aclarar sobre todo a las víctimas que pareciera que son las que pues, no han sido consideradas de acuerdo a lo que hoy se conoce y lo que ellas han dicho? A ver, me repite con precisión la pregunta, si está Con todo gusto. Digamos que entendiendo y conociendo los testimonios de las personas que hoy están detenidas, ¿se puede saber qué fue lo que ocurrió en ese lugar hasta el día de hoy y darles certidumbre a las víctimas, que parece que son las que no... ¿Habla usted del caso de Lastra? Del caso, sí, por supuesto, del caso. En el caso de Lastra lo acabo de decir y lo voy a repetir con toda claridad. Se estableció, gracias a las acciones tanto del Ejército como de la Secretaría de Seguridad, la detención de este individuo que confesó ser el enganchador que llevaba a las personas a esa actividad. Ese es el punto y esa es la razón. También se le encontraron armas de fuego y droga, y todos esos elementos están ya frente al juez. El juez hizo un análisis y decretó la formal prisión de este individuo y lo sujetó a proceso. Ya, como lo acabo de decir, en su declaración preparatoria no quiso ya abundar. Lo vamos a ver durante el juicio. No sé si esté claro. Sí, fiscal. Saber los restos que ya se tenían, de los que nos informó ayer el secretario Omar García Harfuch, de una primera operación desde el año pasado, ¿qué pasó con esos restos? ¿Los restos que quién tenía? Ayer el secretario nos informó que hubo en una operación el año pasado del Ejército, en ese lugar se encontraron restos, al menos de una persona, fue lo que nos dio a conocer el día de ayer. No, la acción fue de la Guardia Nacional. De la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional le dio conocimiento a la autoridad local por delitos del orden común, que son 2, homicidio y secuestro, que es por esos 2 elementos fue por los que se inició localmente ese procedimiento, y cuando ese procedimiento, a partir del mes de marzo, tuvo la difusión que ya supimos todos que había esa situación, se le requirió a la autoridad local que entregara todas las pruebas que tenía y que no dejara de continuar con su trabajo. De todas esas pruebas yo di cuenta pormenorizada y por escrito y lo entregué a todos ustedes. De acuerdo. Para finalizar con este tema, fiscal, entonces en el entendido de lo que nos ha dicho, no hay buena coordinación hoy con la Fiscalía del Estado, por lo que ha dicho de que fue invitado y que invitó a las personas una hora antes y demás. ¿Cómo siente el ánimo, digamos, de cooperación con la Fiscalía Estatal? ¿Se busca crear alguna situación que complique más la investigación? Yo no voy a crear problemas, los voy a resolver. Ese es mi trabajo. Y las autoridades locales, cuando se trata de un asunto federal, tienen una obligación indeclinable de aportar todas las pruebas que tengan en su poder. Esto se tiene que llevar con una situación de una exactitud procesal absoluta. Todas las acciones y todas las intervenciones que hayan tenido nos tienen que dar cuenta y nos están dando cuenta. No hay más. Le agradezco mucho. A usted muchas gracias. Presidente. Un asunto usted haría otra invitación a los medios de comunicación, a las madres buscadoras, a asistir a este rancho, pero ya con la presencia de usted, porque lo que se estaba diciendo es que cuando asistimos a los medios de comunicación era un caos debido a que no había los peritajes necesarios para explicarnos esto se hizo por tal razón, etc. Ahora usted ya trajo en mi caso, haría otra invitación a los medios de comunicación. ¿Me quiere hacer la pregunta concreta, por favor? Si es tan amable. Ahora que la Fiscalía General de la República ya trajo el caso del rancho Izaguirre, ¿usted haría otra invitación a los medios de comunicación para que asistamos con usted nuevamente a este rancho, ya con una guía más específica, más detallada? Primero déjenos tomar posesión, lo estamos haciendo en este momento. En este momento están entrando las fuerzas federales nuestras, están entrando nuestros peritos, están tomando posesión del inmueble y nosotros vamos a estar informando cotidianamente de todo lo que sea necesario, y cuando los medios consideren que tienen un interés de transparencia y de información y eso no obstaculice nuestro trabajo, pues digo, así tiene que trabajar todos los casos que son como este. ¿Ya tiene previsto cuándo va a acudir usted a este rancho? Ahorita que ya lo tiene en su posición. A ver, los que tienen que estar ahí son los peritos. Yo no puedo sustituir la función pericial. Yo tengo la responsabilidad de una institución y los peritos tienen que darme cuenta de todo lo que encuentren y yo tengo la obligación de darlo a conocer frente a todas las personas. Ese es mi trabajo.
Muy bien, fiscal. Ahora, por último, disculpe, presidente, que aproveche la palabra. Algo que no se dijo es que al exterior de este rancho, cuando llegamos los medios de comunicación, había una carpa con 2 candelabros. Asimismo, había una camioneta que estaba transportando mesas redondas y sillas. Quiero decir, elementos que apuntaban que se había hecho un evento social minutos o horas antes de que llegáramos la prensa. No sé si ahorita que usted atrajo el caso, nos podría explicar la razón por lo cual estos elementos estuvieron ahí, o pedirle bien información a la Fiscalía del Estado, pues para que nos detallara qué rayos hacían esta carpa con candelabros, que prácticamente es para eventos de lujo también. Porque sabiendo que a muchísimos metros, pues prácticamente no había nada. Entonces, ¿qué hacían esos elementos ahí? A ver, desde septiembre hasta la fecha, toda esa área ha estado en manos de la Procuraduría del Estado. ¿Usted ya le hizo ese requerimiento a ellos? No, todavía no. Hay que hacérselo. Ellos son los responsables. A partir del momento en que nosotros adquirimos una responsabilidad de carácter procesal, nosotros tenemos la obligación de transparentar lo que estemos haciendo. Cualquier pregunta sobre lo que ellos hayan hecho, se la tienen que contestar ellos. Nosotros estamos haciendo todos los requerimientos de información y nos los están entregando. Y como lo puse por escrito, lo que han entregado totalmente, lo que han entregado parcialmente, está clarísimo. No nos vamos a enredar. A pesar de que actualmente este caso ya está en las manos de usted, de la Fiscalía General de la República. ¿Cómo que a pesar? O sea, estamos entrando. Ok. Por favor. Entonces, aún así, la respuesta de la Fiscalía del Estado. Sí, señor, así de claro. Gracias. Sí, señor. Voy a terminar, presidenta, todavía no termino. ¿Perdón? No lo oí bien. ¿En una investigación al exgobernador? Sí. No se me adelante. Primero estamos tomando posesión, vamos a ver qué encontramos, vamos a darlo a conocer, vamos a transparentar todo lo que ha ocurrido, vamos a establecer las responsabilidades de cada una de las áreas, vamos a desmantelar algo que estaba creciendo de una manera desmesurada, sin pruebas y sin elementos lógicos. Tenemos que recuperar la información clara, precisa, y los responsables de cada uno de los aspectos que han tenido, en este caso, una difusión que tiene que ordenarse. Sí, señora, atrás, por favor. Todavía no termino. ¿Qué tal, fiscal? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Perdón? Nada más que pregunte. Sí, perdón. Fiscal, hace una semana le pregunté en la conferencia de prensa que cuándo tomaría usted posesión de la carpeta de investigación que se estaba realizando allá en Teuchitlán. Y su respuesta fue una invitación para ir al rancho. No fue la respuesta que yo esperaba, pero bueno, usted soltó esa invitación. ¿Me recuerda qué le dijimos cuando hizo la consulta a los reporteros que estábamos allí? Le dijimos que sí, que estábamos dispuestos allí. ¿Cómo fue la pregunta que nos hizo? Porque eso no lo recuerdo, si fuera tan amable. Mire, para que no vayamos, porque si usted no lo recuerda, a mí me puede pasar lo mismo. Entonces, ¿qué le parece si pedimos que le den una copia del video de lo que usted consultó y de lo que yo le contesté? Yo se lo doy con mucho gusto. Y la otra pregunta que tengo que hacerle es, usted acaba de mencionar que todos los eventos que sean de interés público estarían abiertos para que la prensa vaya a estos lugares. Es lo que entendí. Quiero que usted me lo diga, sí o no, claramente, por favor. Yo voy a abrir toda la información que no estorbe la integración de las carpetas. Eso lo quiero dejar con mucha claridad establecido. Todo lo que se pueda dar de información para establecer con toda precisión lo que ahí ocurrió, quiénes son los responsables, a quiénes vamos nosotros a procesar. Toda esa información tiene que estar abierta. De esa información hay actividades periciales, de inteligencia, de testimoniales, de documentales que nosotros tenemos que procesar, y conforme los vayamos procesando, las vamos incorporando, y conforme esa incorporación no afecte el resultado de la investigación, las vamos a dar a conocer, como lo hicimos ese día, y usted estuvo ahí conmigo, con toda precisión y por escrito. Eso no se había hecho, ¿eh? Se lo pregunto, fiscal, porque en este caso no fue la escena de un crimen, o aparentemente la escena de un crimen, donde está el rancho Izaguirre, al menos por la detención de las 10 personas que tenían secuestrados a 2 y que asesinaron o mataron a otra más. Me gustaría preguntarle, porque estas escenas del crimen también estarán abiertas, supongo, como estuvo el rancho Izaguirre en esta ocasión, al menos para la prensa, que vaya controlado y que vaya la prensa de esta forma. ¿Es así? Y se lo pregunto porque desde 2005 no habíamos tenido la oportunidad de visitar una escena del crimen, los medios de comunicación, y en esa escena del crimen en 2005 fue el caso Florence Cassés. Hasta hoy es la siguiente ocasión en que la prensa ingresa a una escena del crimen de esta manera. Preguntarle si en lo sucesivo vamos a tener elementos o pruebas o posibilidad de acceder a predios como este. Muchísimas gracias. Mire, el caso de Florence Cassés fue un montaje. La presencia de ustedes fue una muestra de transparencia. Esa es la diferencia. Gracias. Ya. Bueno, vamos a... Presidenta, ¿no se me permite terminar? Sí, por favor. Esto no está... Gracias. Perdón. Muchas gracias, muy amable. Presidenta, la semana pasada vinieron madres buscadoras desde Tamaulipas. Bueno, a lo que escuchamos, el cuestionamiento que le hacen a Alejandro Gertz Manero, pues es que tiene que transparentar. Él claramente dice que no va a buscar problema con la Fiscalía del Estado de Jalisco, porque sí, pues si sabemos, hay un interés, y le hacían una pregunta a Alejandro Gertz Manero. Yo creo que sí iba a responder que sí tenía que... La pregunta es si Enrique Alfaro va a ir a declarar, lo van a llamar a declarar,
estuvo a punto de que Alejandro Gertz Manero dijera, pues sí, se va a llamar, pero pues, intervino la presidenta y ella ha dicho que esto no es un tema político. No es un tema político y pues en su momento, si la fiscalía decide llamar a Enrique Alfaro a declarar, pues lo hará, pues ya está en manos de la fiscalía. Lo que es muy, muy importante y muy sorprendente también es que apenas hoy la Fiscalía General de la República está tomando el control de ese lugar en Jalisco. Yo le decía, hay un conflicto de interés porque la Fiscalía General, digo, del Estado de Jalisco no quiere soltar o no soltaba todo, pues yo creo que no va a soltar toda la información. ¿Y por qué ocultaron esta información desde hace más de 6 meses? ¿Un conflicto de interés? ¿Puede haber? Sí. ¿Quién es el que está involucrado? Es el gobernador de Jalisco. Enrique Alfaro, pues tiene mucho que explicar a los jaliscienses por qué se ocultó esta información. Y también el exfiscal de ese estado. Ahora, una vez que la Fiscalía General de la República tiene todo, tiene esta información en sus manos, y pues dará a conocer qué es lo que sucedió. Pero digo, ese es el cuestionamiento que le hacen a Alejandro Gertz Manero hoy en la mañanera para preguntarle sobre este caso.